Bien, señores, estamos de vuelta con Matinara Namercio Otañez y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el diputado Tobías Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana y además el presidente de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones Vial. Buenos días. Bienvenido. Buen día, bienvenido. Buenos días, Namercio, buenos días, Percio, y también a los televidentes. Como diría el profesor, usted tiene una mancha indeleble con el Intran y la ley de tránsito. Cuando la cosa no funciona, le atribuyen a usted que la ley no funciona. No, o que lo llamen. O que lo llamen. Bueno, nosotros somos un punto de referencia porque estuvimos desde el 2005 trabajándola y en el Congreso pues duró 5 años y medio y fue nuestro último parto desde el punto de vista legislativo a nivel amplio. Pero yo creo que es una ley muy buena, es una ley que todos los legisladores, no solamente que tuvimos en la Comisión de Obras Públicas, que son 15 miembros, que trabajamos más de 6 años en la comisión, y los senadores también, que hicieron algunos cambios en el Senado. Me imagino pues, que usted le está dando seguimiento a la ley. Sí, nosotros estamos, incluso por mandato del mismo hemiciclo. ¿Cómo siente usted que va el ritmo de la aplicación de la ley para mejorar el tema del gas? Bueno, se pudo haber hecho más cosas, es decir, la ciudadanía, en el caso particular, y todo el pueblo ha estado esperando acciones y victorias tempranas y muchos elementos que pudieron avanzarse, porque perdimos 4 meses. Primero debió aprobarse antes de iniciar este periodo constitucional y se inició 6 meses después, en febrero. Luego, después de promulgada, se perdió 4 meses en la designación del Intran y ya luego la transformación de la DGCET, que vino 3 meses después, según ordena la ley. Y en todo ese tiempo, pues también no han estado listos los reglamentos, que la misma ley ordena que son 6 meses. Todavía 1 año y pico después no tenemos los reglamentos, más que los reglamentos de operación y de funcionamiento del Intran, de la DGCET. Y en ese sentido nosotros entendemos que el simple hecho de promulgar la ley es un gran aporte, es decir, es un beneficio para el país. La eliminación de diversas instituciones que, más que aportar, retrasaban y evitaban que el país avanzara. Es decir, habían 5 instituciones que desde el punto de vista de aportes no hacían ninguno, retrasaban el desarrollo del sector, y retomar la autoridad creando el Intran y transformando la DGC, y que ahora falta transformar la ONSA en una empresa prestadora de servicios, la parte operadora del metro de Santo Domingo, tanto para el teleférico como para las líneas de metro también, porque estas compiten por los pasajeros de los prestadores privados. Es decir, que hay otras reformas dentro de la misma ley que deben seguir en marcha. Y entendiendo también de que los problemas acumulados eran muchos. Es decir, nosotros no teníamos una ley de transporte. Esta es la primera ley de transporte. Todo lo que en el transporte se ha desarrollado desde los años 60 para acá, que se promulgó la ley 241, era por uso y costumbre, por el derecho consuetudinario. Pero ahora tenemos un marco jurídico, no tenemos excusa ahora para no decir que no hay ley. Hay una ley por 20 años. Sin embargo, viendo ese resumen amplio que usted puede hacer de la ley y sobre todo conociendo su capacidad, el trabajo y los años que le llevó trabajar en la misma, como ciudadana tengo la sensación de que todavía esas instituciones no han podido despegar y que el trabajo que han hecho es muy mínimo para nosotros poder comparar. Y usted lo ha expresado en los tiempos, la cantidad de meses para aplicar una cosa y otra, designar, hacer y tornar y virar este país. Cuando vemos movilizaciones del transporte que pueden hacer y deshacer en nuestras calles, entonces vamos a entender directamente que todavía no funcionan las entidades para el tránsito, tanto el Intran como la DGC. ¿Qué le falta? ¿Dónde está el problema? ¿O es simplemente una disposición de Estado que no ha podido encontrar el camino de la realización en beneficio de los usuarios del transporte en la República Dominicana? Mira, Ana Mercia, aunque yo te digo que el país esperaba más, ¿verdad? Y más urgencia y más impacto, decisiones de impacto, es entendible que de la noche a la mañana
porque se promulgara la ley y se aprobara y se designara las autoridades del Intran, no se iban a resolver problemas acumulados de 30 años. Hay una curva que debe darse, y en ese sentido yo entiendo que, mantenida la voluntad política del presidente de la República, ¿verdad?, para transformar el sector, y esta ley le permite al Poder Ejecutivo y a la justicia también, porque a veces le reclamamos al Intran, a la DGC, pero no entendemos que el Ministerio Público y la Justicia tienen su rol en los tribunales con el cumplimiento de esta ley, que en muchos casos no se está cumpliendo, están actuando con la anterior ley 241. En otro sentido, destinar recursos financieros, es decir, recursos del presupuesto, para que muchas cosas vayan avanzando, porque en el papel muchas cosas se ven bien, pero sin recursos pues no pueden ir avanzando. Y por otro lado, formar a una gran cantidad de especialistas y profesionales. La mayoría de los empleados que estaban en las instituciones que se cerraron no tenían mucho las competencias para los temas que esta ley aborda, que son temas muy técnicos, como es la movilidad. Sobre todo en las alcaldías tienen que trabajar mucho el tema de la movilidad de personas y de carga, el tema del transporte terrestre en todas sus modalidades, e incluso yo te pudiera decir que los transportistas, el sector privado, ha ido más adelante. Antes de promulgar la ley, ya ellos habían ido a ONAPI, ¿verdad?, y habían formalizado sus empresas, porque sabía que la ley obligaba a que todo el que tuviera una ruta tenía que tener una licencia de operación, y si no tenía esa licencia de operación, no estaba formalizado en uno de los elementos que establece la ley, pues no podía dar el servicio. Y por el otro lado, yo creo que el uso de las tecnologías puede ayudar mucho. Es decir, que yo creo que las expectativas es que las actividades del Intran, de la misma DGCET, pueden ir avanzando. Yo creo que en este programa dije que hay medidas incluso que no requieren nada de lo que yo dije, que no requieren mucho tiempo, no requieren presupuesto y no requieren, por ejemplo, preparar profesionales e inversión muy impactante. Hay medidas como el tema de la viabilización de los agentes de la DGC en los semáforos. Por ejemplo, sustituir un semáforo por una persona no es lo mejor para tú poder ordenar el tránsito, porque nosotros estamos enseñándole a los niños en las escuelas que el rojo es para parar, ¿verdad que sí? Y el verde para pasar, para continuar. Sin embargo, cuando tú ves a un agente que por cualquier razón, y yo digo que los agentes deberían solamente estar en los semáforos si hay una situación de emergencia, si se trancó un corredor, ¿verdad?, en un momento específico, o si hay un incidente que deben intervenir, o si pasa una persona como el presidente de la República que esté autorizado a intervenir, porque de otra forma el semáforo te manda un código que tú lo decodificas y actúas, y si la decodificación es incorrecta puedes provocar un accidente. Ya lo hemos visto en vías importantes. A mí me ha pasado que un agente, el semáforo está en rojo, el agente me dice que pase, otro me dice que pare, y yo a quién le creo, al semáforo, al que me dice que pase o al que me dice que pare. Entonces, con ese simple hecho, eso no hay que invertir muchos recursos, y le crea una imagen muy favorable a la ciudadanía, que entiende que cuando hay un agente de la DGC, cuando hay entaponamiento es porque hay un agente. Hay una percepción de que el agente, en vez de favorecer la viabilidad, ¿verdad?, lo que hace es entorpecerla. Usted le dice a Ana que están aplicando la vieja ley, pero esa ley no está derogada por la Sí, nueva. está derogada, yo digo en los tribunales, en la parte, en la parte penal y civil, porque aquí, por eso reiteré, don Percio, el tema de que los fiscalizadores de tránsito y el Procurador de la República y el Ministerio Público tienen una gran responsabilidad en esto, y también la Suprema Corte de Justicia, la parte jurisdiccional. ¿En ausencia del reglamento de esa parte? No, porque en la parte de justicia no se necesita el reglamento. Los 32 reglamentos que tiene la ley 6317 son para el Ejecutivo. ¿Y cómo entonces aplican una ley derogada? Claro. Bueno, esos son de los elementos que yo creo que el Poder Judicial, junto con el Ministerio Público y los abogados que están interviniendo, las partes intervinientes. Que lo condenen con esa ley no tiene validez. No tiene validez, pero está pasando, es que a mí me llaman a cada rato, es decir, yo recibo llamadas del país entero de situaciones que se dan en lo penal, en lo civil, en lo administrativo también, porque esta ley desprende un régimen administrativo y hasta en lo laboral. Pero quien debiera llamarlo, señor Tobías, son las autoridades que están ahí si necesitan alguna orientación, o su propio partido ponerlo de vocero en esta área para que el beneficio sea para todos, no que estemos trabajando con para qué se esforzaron, para qué tener una ley nueva si no se va a utilizar. Bueno, desde el punto de vista, yo entiendo, y eso lo entiende el país, que una ley per se
no cambia una cultura ni un comportamiento inadecuado, sino va amarrado en un régimen de consecuencia, es decir, todo quedaría en el papel si el régimen sancionador no se aplica. Y retomemos el tema, por ejemplo, de los agentes, que digo que se pueden tomar medidas. El evitar el doble parqueo, el parqueo en paralelo, que vi un reporte de los residentes en Gascue que le estaban reclamando a la alcaldía de que se utilice solo un lado de la vía para aparcar. La ley lo prohíbe. Si la DGC junto con los alcaldes determina cuál es la vía que debe parquearse, tú estás liberando y permitiendo mejores niveles de servicio en las vías, sí, es decir, mejorando en un 50%, un 66%. Pero Villajuana, Tobías, Villajuana fue un modelo. El ensanche La Fe de mi circunscripción también son calles muy estrechas. Pero en Villajuana, si la memoria no me falla, hay un modelo que se implementó de que un lado de la vía por el espacio, eso fue en la Fe, ¿verdad? En la Fe, por el espacio, se le hizo una forma de estacionamiento a quienes iban a negocios o a quienes vivían en la zona. Fue un piloto en coordinación con los comerciantes de la zona. ¿Pero el piloto sigue ahí? Sigue ahí, pero parece que no replicaron, porque ¿para qué son los pilotos? Para tú ver si funciona, ajustar y replicar, y si no funciona, pues liberarlo, como se hizo ahora en la López de Vega, que hubo que liberar porque al final es ilógico lo que decidieron ahí, es decir, parece que eso, a veces hay medidas que son políticas o que son empresariales, si lo pide un ministro, un senador o un empresario que le pongan un semáforo, lo viví yo cuando era director de tránsito, que todo el mundo quería un semáforo en una esquina, pero no, el semáforo va donde los estudios determinen que debe ir. Vamos a ver cómo va a fluir el tránsito del 27 en el Comité Central. De eso es lo más importante que hay que hablar. Sí. Sobre todo que todavía tengo una parcela aparte. El partido tiene la opción, según la ley, de primarias cerradas, primarias abiertas, encuestas. Un pleno de dirigentes. Son 5 mecanismos que establece la ley. Sí. ¿Por cuál es el que está tomando fuerza en el seno del partido? Aparenta que es las primarias abiertas. Parece que hay un sentimiento mayoritario por las primarias abiertas. Vamos a ver lo que se determina el próximo sábado, que está convocando el comité político al comité central. En este caso, el mismo 27 se decide, el comité central decide cuál es la vía. Porque es la misma ley que ordena que aquellos partidos, sobre todo los mayoritarios, que decidan irse por procesos de primaria previo, y por eso nosotros ahora tenemos plazos que antes no lo teníamos, deberían decirle a la Junta Central Electoral, informarle para ella preparar. Creo que la fecha límite es el 6 de diciembre. Exacto, porque la Junta tiene que preparar todos los colegios y las estructuras municipales para hacer de manera simultánea, porque ahora el árbitro ya no es como había antes. En el caso de que se decida con padrón abierto, sería la Junta Central Electoral y simultáneas los que decidan que se van a primaria con el padrón de la Junta, aunque pueden irse con el padrón de su partido. Por ejemplo, hay en el PRM parece que hay una posición mayoritaria de irse con el padrón cerrado. Pero en ambos casos, los que decidan irse por primaria, que no se van por encuesta, que no se van por un pleno de dirigentes, o la reserva, porque también se nos olvidó la parte de la reserva, que es hasta un 20, que tiene la dirección de los partidos. Aquí. Si el PRM se va con primaria cerrada, le comunica a la Junta, bueno, nosotros, ya el PRM anunció que le comunicaría a la Junta, no sé si lo comunicó ya formalmente, se va con primarias cerradas, y el PLD decide irse con primarias abiertas. ¿Tendría la Junta que organizar ambos procesos el mismo día, para uno cerrado y para otro abierto? Cuando son cerradas, el PRM decide internamente su proceso. No, el árbitro va a ser siempre la Junta Central. Si hay primarias, eso lo dice la ley, si hay primarias. Sin embargo, a mí me gusta. Ahora, si hay un pleno de dirigentes, que ya es un mecanismo, por ejemplo, que lo tiene el PLD, en el PRD y en el PRM creo que se llama una convención de delegados. Ajá. En el PLD somos 2000 y pico, el pleno de dirigentes, que somos los presidentes del comité intermedio. ¿Qué haría ese pleno? Determinar propuestas de candidatura, que por ejemplo se hace para la presidencia de la República, incluso el pleno, la ley anterior, lo que exige la ley anterior antes de la ley de partido era la confirmación a través de un pleno de dirigentes presentarlo a la Junta. Esas son palabras muy lindas, explíquemelo a mí. Eso es como que yo diga, es usted que va.
No, porque a veces el pleno es plebiscitario, es decir, a veces los plenos se convocan para ratificar lo que se escogió interno. Ahora, o para decidir usualmente se hace la escogencia y el pleno entonces como que valida. Sí, valida. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo hace unos años el pleno para mantener la estructura y que no hubiera cambio de los presidentes intermedios provinciales, y se convocó a un pleno de dirigentes. Sí, prorrogando el tiempo. Manteniendo esa es una decisión que se toma. Pero vamos al patio ahora. Su partido, posiblemente usted dijo que se va por primarias abiertas. Es una propuesta. Digo, eso determinará la mayoría el próximo sábado. Pero es una propuesta hecha por la tendencia o por el grupo del presidente Danilo Medina, que desde un primer momento ha manifestado que esa es su intención. Pero usted está en el medio. Usted ni está ni con la tendencia del presidente Medina ni con la tendencia del presidente Fernández, porque ustedes tienen una oferta familiar y se supone que lo más normal es que usted apoye a su hermano. ¿Cuál sería la intención de ese grupo que representa a Manuel Crespo, que es su hermano, dentro de la organización? ¿Qué a ustedes les gustaría que pasara? Mire, nosotros como Relevo Democrático, y no es más un proyecto familiar, es un proyecto de una generación que viene trabajando desde los años finales de los 80, inicio de los 90, trabajando por los procesos para que otros candidatos ganen, ¿verdad? Yo no es algo personal. No, lo que pasa es que como yo no soy de partido, conozco la parte familiar. Pero nosotros lo que estamos propiciando es la formación de que tanto el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, que ya uno estuvo 3 años, 3 periodos y otro 2, pues faciliten una renovación, faciliten un relevo. Bueno, tú pondrás tu cara, es difícil, nadie en República Dominicana, ningún político se pensiona ni se jubila, pero nosotros estamos construyendo desde hace 2 años una propuesta programática recorriendo el país, estableciendo la necesidad y la urgencia de un relevo, y sobre esa base que ese relevo sea bajo mecanismos democráticos, que es lo que ha perdido el PLD, que había secuestrado la democracia. El PLD de Bosch era democrático. Después de la desaparición de Juan Bosch se ha vuelto autocrático y absolutista, es decir, la decisión de uno o dos. Hemos cerrado los procesos de elección, hemos determinado a través del dedo, como tú decías, hemos determinado que si no soy yo es mi esposa o es mi hijo o es mi hermana, es decir, la parte de dinastía. Hemos determinado hasta las encuestas. Hubo procesos en el de 2015 que se aperturaron 5 alcaldías y algunos regidores, pero hubo candidatos que lo eliminaron o lo seleccionaron por encuestas. Y agregarle eso el 20%. Es decir, el 20% de la reserva del partido, que siempre ha estado desde que yo entré al PLD hace mucho tiempo, hace más de 30 años. ¿Qué te digo con esto? Que lo que propone el Relevo Democrático es que el relevo no se dé por señalamiento, sino que se dé por un proceso de participación democrática donde ganen los mejores. ¿Cómo salvar al PLD de una crisis para este proceso de escogencia de candidaturas? Bueno, yo entiendo que privilegiar lo general sobre lo particular, de poner las ambiciones y las actitudes que se tienen de enfrentamiento, porque de lo que suceda el próximo sábado va a depender mucho lo que ocurra, no solamente en el PLD, sino en la sociedad. Es decir, el próximo sábado nosotros estaríamos yendo a lo que sería el fortalecimiento del partido, la desaparición de lo poco que queda del partido o la eliminación, dependiendo de las actitudes que mantenga su liderazgo. Es decir, la gente no lo ha visto, pero el 27 es una fecha muy importante porque nunca en el PLD habían habido procesos de judicialización antes de, como usted ha visto, que está en el Tribunal Superior Electoral. Es decir, ya nosotros nos estábamos más que pareciendo, superando a los partidos que criticaban. Es decir, aquí habían partidos de oposición, y no voy a mencionar el nombre porque ya algunos de ellos están incluso coyunturalmente de este lado, que lo atacábamos de manera continua, al no ponerse de acuerdo dentro, al no poder cumplir con su línea de mando, con su línea de autoridad, con sus estatutos, con su comité de disciplina, todo lo llevaban a la Junta o lo llevaban fuera, por no ponerse de acuerdo adentro. Y esa debilidad ustedes la apoyaron, la asumieron como entidad política, y en determinados procesos esos partidos pasan a ser sus aliados. Pero nosotros, el PLD asumió, pero nosotros como Relevo dentro del PLD hemos estado reclamando muchas de las inconductas que se han estado permitiendo a nivel particular. Incluso todo esto que está pasando, nosotros habíamos vertido, incluso fue en el 6º Congreso por profesor Juan Bosch, que el partido empezó a aperturarse, ¿verdad?
y a darle cabida a muchas cosas y a irrespetar su propia autoridad y disciplina y mística que ha llevado al PLD a lo que tenemos hoy. Usted que está dentro, ¿qué tan alto es el riesgo de una crisis política en el partido? Bueno, para la nación, a un colapso. Para la nación es muy riesgosa, porque el PLD, si tú analizas los últimos 6 procesos, ha salido victorioso. Es decir, que todavía el país, gran parte del país, más de la mitad más uno, cree y ha creído en el PLD y lo ha demostrado en las urnas, lo que significa que todavía la oposición no ha logrado convencer de que tiene la capacidad para enfrentar los grandes problemas. Entonces, si esa expectativa de que el PLD es lo único que le puede quedar al sistema de partido y democrático, nosotros lo llevamos a un enfrentamiento de esa naturaleza. Imagínense dos vagones de tren a alta velocidad chocando de frente, que pudiera salir de ahí. Pero eso es como considerar que si el PLD no gana, el país se hunde, y ocurre que no. No, estoy hablando a nivel si la gente vota, por ejemplo, hay una experiencia reciente, ADP, por ejemplo. No, yo no dije, no quise decir eso, porque el país va a seguir después del 27 de octubre, el país va a seguir después del 20. Es decir, lo que no pudiera seguir tal vez es la unidad del PLD si se mantienen las actitudes. Esa es mi preocupación. Es decir, yo no estoy diciendo que aquí va a desaparecer la sociedad, que va a desaparecer el país, pero sí que puede poner en riesgo también muchos avances y conquistas que se han logrado, porque el país es otro, si usted analiza y tira la página para 20 años hacia atrás. El Partido de la Liberación Dominicana no se ha tomado el tiempo de analizar el mercado de los nuevos votantes, pero mucho menos quizás lo que vienen detrás, que están aspirando que este relevo generacional pueda llevar la claridad a la mente y que la mayor esfuerzo desistan cuando no hay una unidad para elegir entonces uno solo. ¿Cómo ustedes van a lograr que esa entidad política no pase por los mismos problemas de otras, que es a donde lo que estamos fuera vemos que se encamina? Mira, lo que pasa es que el mismo enfrentamiento de la lucha por el poder político entre dos, ¿verdad? Y llevar eso más allá casi hasta de la muerte, puede llevarnos a nosotros a un vacío político. ¿Por qué? Porque ya no es que se fulminen o se eliminen ellos, es todo lo que hemos venido detrás, construyendo un proceso de democracia. Es decir, no es el riesgo de que tú le tumbes el pulso al otro y tenga una victoria temprana que puede ser una derrota a mediado y a largo plazo, ¿verdad? Que te impongas sobre una mayoría en un proceso del 27, sino ¿qué pudiera estar pasando desde el punto de vista de los que vienen detrás de nosotros? Por ejemplo, el PLD aprobó en el 8º Congreso Comandante Jorge Botello 15 grandes temas y aprobó la formación política, y en el caso de los hijos nuestros, los hijos de los PLDistas no han recibido formación política o muy poca. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nosotros vamos a llevar a esta fábrica teórica de presidente, ¿verdad? Desde el punto de vista, si no estamos formando a los que vienen detrás nuestro, ni le estamos dando la posibilidad a la generación que ha empujado también a que ellos lleguen. Pero todavía yo difiero de ti. Qué bueno, donde 10 gente piensan igual, 9 sobra. Comparto contigo la idea de que no se está dando la formación política, pero si hay un partido que pueda llamarse que se heredan los puestos, son ustedes. O miremos cuáles hijos ya están en diputación, o miremos cuáles hijos ya aspiran a dirigir la ciudad, o miremos para los lados a ver cuáles esposas están en los cargos, o recientemente cuáles esposas de funcionarios lanzan candidatura. Si en algo el PLD ha sido eficiente en los últimos tiempos, es en abrirle a los hijos, a las esposas y a las compañeras ciertas todos posiciones. Los partidos, el PLD se crió de familia, nosotros somos los Crespos, ¿verdad? En el PLD somos varios hermanos, una familia, así están las demás familias. Todos los partidos se crearon desde el inicio, fueron pequeños y fueron creciendo y fueron familia. Yo no estoy diciendo que el hecho de que sea tu esposa, tu hija o tu familiar no tenga derecho. Si se lo ganó, se lo ganó. Yo hablé de democracia, es decir, que no sea por señalamiento, porque sea un hijo de un ministro, sino que sea ganado. Yo
Yo soy hermano de Manuel Crespo, a mucho orgullo. Manuel ha hecho su trabajo por un lado y yo he hecho el mío. Yo me he ganado mis puestos, Manuel se ha ganado el suyo. Si somos hermanos, a nosotros no nos restringen para hacer campaña que seamos hermanos. Entonces, si por el trabajo podemos acceder a los puestos públicos, no es criticable. Ahora, si es dinástico, si es señalado, ¿verdad? Si es de dedo, ya eso es otra cosa, no es democrático. ¿Han podido estar al mismo tiempo en dos posiciones? Por ejemplo, usted diputado y Manuel ministro de la Juventud, ¿han estado al mismo tiempo? No. Ah, no, pues ustedes no entran en la dinastía. No, pero lo que te digo no es un problema de que seamos familia, Ana Mercy, es de que cada quien se lo gane con su trabajo, que tenga los méritos y se lo gane. Si es la esposa, el hijo, la hermana, y se lo ganó, bien, porque trabajó. Ahora, a los partidos no le prohíben que sean familias o hermanos para hacer campaña, para hacer caravanas, para hacer esfuerzos. Por ende, si se lo gana con el trabajo, no es deslinable que se le quiera quitar. No se le prohíbe, pero usted en su expresión dejó claro que pareciera una preocupación cuando esos dirigentes de su organización política no se han preocupado por formar a las generaciones que vienen detrás. Sí, porque ha habido una falta de formación y sobre esa falta de formación... ¿Cómo han llegado los que están entonces? Bueno, de manera dinástica, una gran parte, por eso tú lo has visto, es decir, no ha habido un proceso de apertura de democracia, señalamos los que vienen, los que son nuestros familiares, nuestros hijos, o los que son de nuestro equipo. Tobías, una cosa final, ya el muchacho nos enseña, ¿hay algo previsible para el 27? No, porque el Comité Central está convocado para un único tema. Sí, pero digo yo, ¿hay algo previsible ahí? Fuera de lo que es la determinación del tema de la agenda, yo creo que no. El comité político creó dos o tres comisiones. Uno tenía que ver con la depuración de los miembros del comité central. Usted ha dicho que la tendencia mayoritaria parecería ser favorecer primarias abiertas, que fue lo que mantuvo el tranque de la ley. ¿Hay posibilidad de que si eso ocurriera, el otro grupo, el que cabeza el presidente Fernández, pueda recurrir a judicializar el tema y lo quiera llevar al Constitucional? Bueno, están en su derecho, pero lo que ocurre ahí es la decisión de la mayoría. Si en democracia la minoría acepta y acata lo que dice la mayoría, y si entiende que hay aspectos inconstitucionales, tiene derecho de ir al Tribunal Constitucional. Son derechos que les asiste antes, durante y después. Pero ahí dentro todo el mundo sabe quién es la mayoría. Bueno, lo que digo es que en democracia lo único que uno tiene que aceptar es lo que diga la mayoría, y ahí hay un solo tema de agenda, es decir, no hay más temas. No hay debate ni discusión. La corriente que usted representa, ¿por cuál de las opciones se va? Por lo que decida la mayoría siempre. Tobías, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy amable. Ana. A ustedes muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana en otra entrega de Matinal.